Radio Paz presenta Un mensaje al corazón, programa conducido por Monseñor Rómulo Emiliani. Un mensaje al corazón aborda temas de la vida cotidiana, fe, familia, sociedad. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno de nosotros, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestra vida. Un mensaje al corazón. En este mensaje al corazón queremos tocar un tema de palpitante actualidad. Es el tema de los efectos del alcoholismo. ¿Quién no ha conocido una persona que padece de esta terrible enfermedad? ¿Quién no ha visto, quizás de una manera muy cercana a su propia vida, a alguien que está bajo el efecto terrible y nocivo de esta enfermedad? O quizás usted mismo que escucha este programa está padeciendo o ha padecido del alcoholismo. Pues queremos decirle que las consecuencias de esta enfermedad llamada alcoholismo son terribles. Que el daño que ha hecho el licor en nuestra sociedad es algo realmente espantoso. La ruina de muchos hogares, la quiebra de muchos negocios, el tirar por tierra valores fundamentales en la vida y el perder grandes oportunidades para triunfar han sido consecuencias del alcoholismo. Es el alcoholismo algo muy grave y en este mensaje al corazón tenemos que volver sobre el tema, estudiar más profundamente las consecuencias de todo esto y también buscar soluciones. Quisiéramos decir, en primer lugar, que el problema de la adicción consiste en que algo exterior a nosotros se adueña de nuestra vida. Si se trata del alcoholismo, es ese líquido lo que al parecer nos domina. Pero de hecho, la causa está en nuestra falta de voluntad, en nuestro miedo a hacernos cargo de nuestra vida, o en nuestra mala disposición a valernos de nuestra fuerza interior. Pero la culpa se la echamos casi siempre a la sustancia externa. No soy yo el problema es el alcohol. El problema no está en el alcohol, está en la persona, está en uno. Y cuando en verdad usted se convence, si tiene problemas de alcoholismo, que el problema está en usted, podrá empezar a liberarse de las garras del alcohol. Generalmente nosotros echamos la culpa de nuestros problemas a situaciones externas. Nuestra tristeza, nuestra frustración son causadas por personas. Nuestros fracasos son causados por los acontecimientos, por los ambientes. Casi siempre echamos la culpa de nuestros problemas a alguien o a algunos de las personas que nos rodean, o a las circunstancias o al ambiente en que vivimos. Pero, en general, la causa de nuestros problemas somos nosotros mismos. Cuando uno aprende a asumir la responsabilidad total de su propia vida y de todo lo que implica eso, podrá convertirse en un ser humano libre, dirigido internamente. El valor es una cualidad de la que mucha gente carece, y de la que carecen sobre todo quienes siguen siendo prisioneros de circunstancias externas que rigen su vida, es decir, los adictos. Tener valor significa estar dispuesto a librar los combates que siempre se presentan cuando uno sigue convencido de sus propias metas. Hay que tener valor para cambiar. Hay que tener valor para dejar ciertas cosas como drogas, licor. Hay que tener valor para mirar dentro de uno mismo y enfrentarse sinceramente con su propio ser y decirse la verdad. Hay que tener valor para escoger la vida en vez de una muerte lenta. Hay que tener valor para recomenzar a vivir la vida como un milagro y no como una esclavitud. Hay que tener valor para celebrar la vida en vez de vivirla apenándose de sí mismo. Hay que tener valor para volver a confiar el control de nuestra vida a quien realmente corresponde, a uno mismo. Hay que tener valor para cambiar. Y hay que tener valor
repito, para dejar para siempre esa terrible y nefasta y maldita droga llamada licor. Hay que tener valor para comenzar de nuevo. Por esto este mensaje al corazón está dirigido a todos ustedes, en especial hoy, a las personas que padecen de ese terrible mal, de esa enfermedad llamada alcoholismo. Vamos a luchar contra el alcoholismo. Vamos a presentar una batalla dura, fuerte, con la ayuda de Dios, contra el alcoholismo. El abuso alcohólico afecta a millones de personas en el mundo entero. Es una plaga espantosa que hunde a muchísima gente. Hay que comenzar en serio cada uno a tomar conciencia de que esa plaga está haciendo desastres increíbles en nuestra sociedad y que tenemos que presentar batalla contra todo eso. Se sabe, como dice Gordon Murray, que el alcoholismo es una enfermedad auténtica y muy triste, que afecta a millones de personas, y no solamente a los bebedores, sino a su familia, a sus amigos íntimos, a sus colaboradores. Hay que entender entonces que el alcoholismo es una enfermedad física, mental, emocional y espiritual. Los alcohólicos no son personas malas ni débiles, son enfermos, desesperadamente necesitados de curación. Son enfermos, desesperadamente necesitados de curación. Y dice Dennis Woolley que el alcoholismo, por ejemplo, en Estados Unidos, está afectando directamente a más de 1/3 de la población norteamericana, que es como el secreto nacional del país. Y que a los alcohólicos todavía se les sigue considerando como los leprosos de nuestros días, y a quienes conviven con los alcohólicos se les considera unos pobres mártires. Pero el asunto es que el alcoholismo es una enfermedad. Una enfermedad. Los alcohólicos sufren una enfermedad. Son alérgicos al alcohol. No pueden beber, pero no lo saben. Una copa desencadena una avidez bioquímica que les exige seguir bebiendo. Nadie más confundido respecto a lo que hace al beber que el alcohólico, que por ejemplo se detiene en un bar para tomar un par de copas y de pronto consume 15 copas con consecuencias desastrosas. No puede detenerse, no puede dejar de beber. Es algo que lo impele, que le atrae, que lo mueve. Es algo como ciego. Es su propio ser que le pide beber. Los alcohólicos no son malas personas, son enfermos. Y lo malo de todo esto es que el alcohólico no puede dejar de beber. Y curiosamente, mental y emocionalmente, los alcohólicos se tratan a sí mismos con una dureza como nadie se la haría sentir a ellos. Ellos se sienten mal consigo mismos, y se reprochan, y se regañan, y se entristecen, y se frustran, y sufren, pero no pueden dejar de beber. Y les cuesta aceptar que el alcohol se ha convertido en el centro de su vida. Un alcohólico no es que sea una persona débil. Y no es cuestión simplemente de fuerza de voluntad. De hecho, dejan de beber y luego vuelven a caer. Y es que el asunto está como causado por una especie de proceso bioquímico. Una copita desencadena la imperiosa necesidad de tomar otras copitas. Es algo como interno. Ahí entra el alma y el cuerpo, la mente, el espíritu y la materia. Es una sed espantosa. Los que rodean a un alcohólico le piden continuamente que beba menos. Pero el alcohólico lo intenta, pero tarde o temprano vuelve a emborracharse. Y es que la mayor parte de los alcohólicos no pueden abandonar, por su propio esfuerzo, la bebida, porque hay algo allí interno. Necesitan ayuda, mucha ayuda. Cuando alguien se vuelve alcohólico, cuando alguien contrae el vicio de esa droga, porque es una droga llamada alcohol, pierde toda perspectiva de su propio vivir. Y ya no se da cuenta o no puede ver lo que el alcohol está haciendo
haciendo o produciendo. Como que el alcohol les promueve una ceguera. Y curiosamente, por más que vivan sufriendo mental, emocionalmente, física y espiritualmente, además de trastornos económicos, como que ellos no se dan cuenta cabal de toda la trascendencia del asunto. Como que se meten en un túnel oscuro y como que no ven alrededor de ellos. Solamente están pendientes del beber, el beber, el beber. Y por otra parte, curiosamente, el beber el licor, el beber alcohol, hace que la persona no tenga contacto con la realidad de la vida. Es una droga, le impide ver el contacto con la realidad. El alcohólico se siente bien bebiendo porque se olvida de su alrededor, de su contorno, de lo que le sucede alrededor, de la trascendencia de sus actos. Cuando está bebiendo, cuando está consumiendo esa droga, esto le alivia su problema humano porque le pone en los ojos como una barrera para no ver la realidad de la vida. Ciertamente, para que un alcohólico pueda ser feliz, tiene que dejar de beber. Pero para que un alcohólico deje de beber, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, el jefe, los empleados, les corresponde un papel clave en cuanto a ayudar al alcohólico a enfrentarse a su verdad. Enfrentarse a su verdad, despertar su conciencia, quitarle su ceguera. Y esa es la labor de la familia de un alcohólico. No es cuestión de pedirle simplemente, papá, beba menos. Hijo mío, no beba tanto. No, hay que decirle, hacerle ver claramente que tiene que dejar de beber, porque esto es como un callejón sin retorno. Esto de beber para el alcohólico lo lleva ciertamente a beber cada vez más y a destruirse en todos los aspectos. El alcohólico es un drogadicto y está ciego y no puede dejar de tomar por sí mismo. Repito, es un enfermo, es víctima de su propio problema, de su propia enfermedad. Y repetimos, el alcohólico sufre mucho más de lo que pensamos. Se dan cuenta de que no pueden dejar de beber. Sí se dan cuenta en sus momentos de lucidez, en sus periodos de lucidez, que se están destruyendo, que se están acabando, pero cuando están bebiendo, no tiene importancia nada, están ciegos, están metidos en el asunto y se olvidan de todo. Mire, entre los alcohólicos hay amas de casa, hay millonarios, hay periodistas, hay directores de banco, hay universitarios, hay secretarias, hay jugadores de béisbol, hay modelos, hay maestras, hay obreros especializados, hay actrices, hay empresarios, hay taxistas, hay profesores, de todas las ramas, en todas las profesiones, en cualquiera de nuestros países. En Latinoamérica, en Estados Unidos, en cualquier parte, los encuentra usted los alcohólicos en cualquier parte. Y curiosamente también entre los barrios bajos, entre los mendigos, el alcoholismo no respeta profesión, no respeta sexo, no respeta nada, ataca a cualquiera. Y hay también, y han existido, sacerdotes y pastores protestantes y rabinos judíos, alcohólicos. Esto no respeta a nadie. Y por otra parte, todos conocemos lo que le pasa al alcohólico, cuyo comportamiento, cuando está ebrio, avergüenza a otras personas. Pobrecitos, los alcohólicos se enzarzan en discusiones y en peleas tontas, se meten en apuros económicos, tienen amnesias parciales, y luego restan toda importancia al hecho de que la noche anterior bebieran demasiado, como que no les importa. Actúan de manera imprevisible e irresponsable. Pero por dentro, el alcohólico tiene miedo del mundo. Es un solitario y un desarraigado. Los alcohólicos son tímidos y buscan en el alcohol un poco de confianza en sí mismos. Luego, después de haber bebido, se sienten culpables y con remordimientos de conciencia. Se ofenden con quien les habla de su problema. Funcionan a velocidad reducida
por causa de las resacas, de ese estar en estado de goma. Y quienes están a su alrededor muchas veces tienen que actuar con mucho cuidado para que no se enojen, no se pongan bravos, para que no se entristezcan, para que no se desesperen. Ay, al comienzo de su carrera de bebedor, el alcohólico bebe para sentirse bien. Desde el comienzo mismo, le gusta lo que el alcohol le procura. Le gusta su efecto, porque el alcohol le libra de sus inhibiciones, resuelve sus problemas, entre comillas, y le ayuda como a adaptarse a la gente, al mundo. Y como que el alcohol le soluciona todo. Eso piensan ellos al principio. De hecho, el alcohol es una droga. Ahora bien, el alcoholismo que ataca a millones de personas no solamente destruye las vidas de estas personas, sino también la de los que viven cerca de estas personas. Y para convertirse en alcohólico se necesita como un proceso, ¿verdad?, que puede llevar varios años. Pero el alcoholismo, esa enfermedad tan triste, se va contrayendo inadvertidamente, uno la va adquiriendo sin darse mucha cuenta. Hay factores diversos que intervienen en el alcoholismo. Puede ser que en algunos casos haya, y sí lo hay, predisposición genética. Si en su familia ha habido alcohólicos, puede ser que en algo también usted esté tocado a nivel genético. Por eso hay que ver los antecedentes familiares. También otro factor es la personalidad, los conflictos internos, los complejos influyen para que uno tome licor y se sienta mejor y más valiente, etc. El medio social, el ambiente, influye bastante. Y luego, esa propaganda, esa promoción de licor en todas partes, que es tan triste. Le meten a las personas el alcohol por todos los sentidos, a través de la publicidad. Veamos qué pasa con el alcohol. ¿Qué dice, por ejemplo, el doctor Douglas Talbot, doctor en medicina, alcohólico anónimo, director de un instituto para el alcoholismo y de un programa antidrogas en la ciudad de Smyrna, en Georgia, Estados Unidos? Dice él que el alcohol es una droga y que quien adquiere el hábito de consumirlo es un alcohólico. Desde el punto de vista químico, el alcohol es un compuesto, C2H5OH, semejante al éter, una sustancia hipnótica y sedante. Cuando una persona entra en el instituto que dirige este doctor, las enfermeras le dicen al médico, no le dicen, aquí llegó fulanito de tal, ebrio, borracho. No, dicen así en su lenguaje médico, doctor, acaba de ingresar un paciente con una sobredosis. Porque para ellos el licor es una droga más. Y el que llegó borracho a ese hospital es porque tuvo una sobredosis, porque se drogó más de la cuenta, se drogó más de la cuenta. Dice el doctor que el cerebro humano, pues, no sabe si esa sobredosis ha sido de alcohol, de meprobanato, de Quanil, de fenobarbital, de Valium, de Librium, o de cualquiera de esos otros sedantes hipnóticos disponibles. El cerebro recibe el mismo mensaje de los tranquilizantes y de los somníferos que del alcohol. Y para el cerebro, lo importante es que el licor le sirve de droga, y punto. Si a una botella de cerveza, o de vino, o de whisky, o de ron, se le quitan el color y el sabor, y se le separa el agua, lo que queda, dice el doctor Douglas Talbot, es éter. El cuerpo y el cerebro no tienen ni idea de si están en un quirófano inhalando éter por una mascarilla o están en el campo tomando una cerveza. Para el cuerpo y el cerebro el mensaje químico es el mismo. A ver si nos entendemos. Este doctor está comprobando que el licor es una droga, que hace el mismo efecto que otras drogas o que otros sedantes. Lo que le interesa al cerebro es sentir los efectos de la droga. Aunque esa droga esté en una botella muy bonita, con un título muy bonito, con un nombre ya muy conocido y muy famoso, y aunque digan que ese es el mejor y el más fino de los licores, es simplemente una droga, simplemente una droga.
Y el que consume esta droga, el alcohólico, es un individuo que sufre el ciego impulso de consumir alcohol en una medida que destruye su vida y que lógicamente exhibe también como consecuencia otros trastornos fruto de esa droga, amnesias parciales, agresividad espantosa, depresiones profundas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en el tema las consecuencias del alcoholismo. Nos detenemos aquí. Seguiremos en los otros programas viendo lo que es el alcoholismo, las consecuencias, y traeremos personas concretas. Es decir, vamos a dar testimonios, vamos a leer testimonios de personas que han pasado por este problema tan horroroso. Y para no causar, diríamos, problemas en familias y en apellidos concretos que conocemos, aunque habría muchas personas dispuestas a dar testimonio de este problema, vamos a hablar de gente que padece esto en un país lejano al nuestro, que es Estados Unidos, pero con nombres y apellidos concretos de personas que han sufrido esto y que han superado esto, para darnos cuenta de lo que es el licor. Pero como conclusión de hoy, el licor, el alcohol es una droga, y lo más terrible es que esta droga se promueve públicamente, este veneno se promueve a través de la publicidad, y este veneno está haciendo un daño horroroso a millones y millones de personas. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a todos nosotros a luchar, a dar la batalla contra la droga llamada licor. Y no se olvide, con Dios somos invencibles. Y con Dios podemos luchar contra esto y vencer, porque para Dios nada es imposible.